Buenas tardes, profe. Buenas tardes, buenas tardes. Estaba fijándome ahí justamente quiénes estaban conectándose y ahí veo que están ingresando a la clase más alumnos. Así que les doy las muy buenas tardes, espero que todos se encuentren bien, que se sigan cuidando de esta pandemia, porque esto aún no termina. Y vamos a ir a lo nuestro prontamente porque ocurre que ya lo venía anunciando desde la semana pasada y hoy vamos a dedicar toda esta clase a revisar el ensayo que les envié la semana pasada. Hace justamente una semana, el miércoles pasado, le envié un ensayo y ese ensayo quiero que lo veamos entre todos. Es un ensayo Profe, disculpa. ¿Sabe que yo no recuerdo cuál ensayo? Porque yo lo he buscado y no lo encuentro. ¿Dónde lo vio? ¿Dónde lo envió? Bueno, el ensayo yo lo envié al grupo de WhatsApp. Sí, lo envié al grupo de WhatsApp. Pero no estaba en la página del colegio. Lo envié el miércoles pasado. Así que si revisan el grupo, se van a dar cuenta que ahí está. Ahora, podemos ir revisándolo paulatinamente ya. Eso quiere decir que desordenado. Mi idea sí es revisarlo completo hoy, porque ya la próxima semana quiero enviarle un ensayo que sea más breve, de unas 10 o 15 preguntas, así como lo han enviado en el formato de los otros profesores, así lo voy a enviar. Yo ahora quiero revisar con usted el que se envió, para que se den cuenta cómo es una prueba de lenguaje también. Y empecemos a familiarizarnos, ya que está quedando cerca de un mes para la examinación, para que vean bien cómo está dispuesta la prueba de lenguaje y los textos que probablemente, o de la naturaleza en que esos textos le van a aparecer, que son muy similares a los que les voy a mostrar ahora. Así que voy a pasar a partir por compartiendo la pantalla. Pero usted nos dio una tarea. Díganme. Sí. Yo les di una tarea, consistente en las conexiones. Básicamente, que ustedes definieran, vamos a dejar de compartir para ver eso, para que ustedes investigaran sobre qué son los conectores. Los conectores en lenguaje, que también se conocen como hilativos gramaticales. Se conocen como conectores gramaticales o hilativos gramaticales. Se les puede decir de toda esa forma. Y que básicamente, ¿qué son? Son palabras, puede ser una o dos, tres palabras, que lo que me permiten a mí estas palabras es, como lo dice su palabra, como lo dice su nombre, perdón, conectar. ¿Conectar qué? Frases, palabras o ideas, básicamente, y con eso se le va dando un mayor sentido, se le va dando una mayor coherencia al texto que yo estoy leyendo o apreciando. De hecho, yo aquí tengo un material, pero lo vamos a ver bastante, de forma bastante breve ya, porque no puedo extenderme mucho con eso, pero sí lo vamos a retomar en la próxima clase también para verlo un poquito. Aquí yo les voy a compartir un texto de internet, así como ustedes buscan. Yo busqué uno rápido como para mostrarles que la definición que le estoy dando justamente es esa en relación a los conectores. Ahí está la definición, en esos dos primeros párrafos. Dice, los conectores son palabras o grupos de palabras que sirven para unir o conectar ideas, expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí. Un buen uso de los conectores le da mayor coherencia a nuestro discurso, ya sea oral o escrito, y lo hace más inteligible. Legible quiere decir eso, que lo puedan comprender quienes lo están leyendo, los receptores. Los conectores pueden utilizarse tanto en textos escritos como orales. Su principal función, como su nombre lo indica, es conectar distintas partes de un texto. Aquí les voy a mostrar de forma breve, como les dije, algunos ejemplos, porque estos conectores se clasifican, hay una clasificación. A ustedes en la prueba no les van a preguntar
por esta clasificación. Pero sí es importante que ustedes sepan que puede que aparezca por ahí una pregunta donde les digan la palabra por último, por ejemplo, es un conector que inicia un párrafo o que se pone en las partes finales de un párrafo. ¿Me entienden? Sí. Entonces, la palabra por último es un conector que por lo general lleva a qué? A cerrar una idea, a cerrar un texto, a terminarlo, a finalizarlo. Y aquí hay ejemplos de otros conectores también. Aquí, por ejemplo, está el conectores de adición. ¿Qué significa adicionar? ¿Quién sabe? Adicionar algo más como una información. Sumarlo. Como agregar, Exacto. Muy bien. Agregar, sumar y adicionar son todos sinónimos. Entonces, cuando uno ve por ahí en un texto que hay esta palabra que dice, por ejemplo, y, cuando yo digo, hace 10 minutos tuve que ir a comprar y luego prepararme para la clase, ese y que yo voy agregando es para ir sumando idea tras idea, ¿me entienden? Claro, sí. Que yo voy expresando. Una Cuando adición. yo también digo, además, también voy sumando nuevas ideas a lo que ya había dicho. Por lo tanto, se conocen como conectores de adición o de suma, porque me permiten ir sumando ideas a medida que voy hablando o escribiendo algo. Sí. Hay otros conectores como de causa. Cuando ustedes leen por ahí el por qué, así, sin acento, sin tilde, porque hay dos por qué. Hay uno que es porque cuando uno quiere explicar algo, quiere dar la razón de algo o explicar la causa de algo. Yo estoy haciendo clases por Zoom porque estamos en un contexto de pandemia y no se puede hacer clases presenciales. ¿Me entienden? Ese es un ejemplo. Sí. Entonces, cuando yo digo, ¿por qué estás haciendo clases por Zoom? Estoy preguntando. Y cuando uno pregunta, pone el por qué separado. ¿Por qué? Con tilde en la E. Ese por qué es de pregunta, y el por qué que está ahí, donde está la que estoy indicando con la flechita, es de respuesta, es para explicar algo, para dar las razones sobre algo, por qué ocurrió algo. Y también hay otros como el dado que. Yo también podría agregar el debido a. ¿Se fijan? De condición. Aquí hay otro. Cuando aparece sí, con la condición de que, también es otro conector. Hay otros conectores de consecuencia. Cuando uno dice en consecuencia, por lo tanto, en razón de, debido a, estoy usando un conector de consecuencia. Sí. De finalidad, cuando yo digo con el fin de, con el objetivo de, o para, cuando estoy hablando de llegar a algo, o para esto, o para este otro, estoy haciendo algo, estoy utilizando conector de finalidad, de ilustración o de ejemplificación. Otro tipo de conector, cuando yo digo es decir, o por ejemplo, no hay ninguno que ejemplifique mejor que el por ejemplo. Cuando ustedes utilizan esa palabra, están utilizando un conector. Porque estos conectores los utilizamos todo el día, todos nosotros. De una u otra forma lo estamos utilizando. Otro tipo de conector de oposición. Cuando yo estoy oponiéndome a algo, dando algo contrario. Cuando yo digo pero, es como para hacer una oposición a lo que yo ya dije. ¿Me entienden? Sí. Yo puedo decir, me gusta hacer clases por Zoom, pero, prefiero estar en la sala de clase con los alumnos. ¿Me entienden? Sí, O puedo decir profesor. también, sin embargo, ese otro conector de oposición. Ya estamos saliendo de la pandemia. Sin embargo, hay que seguir cuidándose.
de oposición. De orden, cuando yo digo en primer lugar, por una parte, sobre todo, este lo utilizamos todos. Cuando estamos hablando por teléfono, ya sea de forma oral o por WhatsApp. En primer lugar, o en segundo lugar, o en tercer lugar, es de orden. Estamos ordenando nuestra idea en cuanto a su prioridad, a lo más importante, o de lo más importante a lo menos importante. De referencia, cuando uno dice en lo que respecta a, o en relación a, o en cuanto a, está utilizando un conector de referencia. Aquí hay otro ejemplo de resumen. Cuando yo digo en resumen, en conclusión, finalmente, en síntesis, estoy utilizando un conector de resumen. Y de temporalidad, cuando yo digo en nuestros días, desde entonces, o cuando yo digo antes de, o después de, estoy utilizando un conector de temporalidad. Lo importante es que ustedes no piensen que les van a preguntar específicamente a qué conector corresponde el siguiente. Por último le aparece. A un conector de condición, de oposición, de referencia, de orden. No les van a preguntar eso. Pero sí hay que tener claro que esas palabritas pequeñas, que uno de repente no las toma mucho el sentido y las toma como, las minimiza y las encuentra como mayor importancia dentro del lenguaje, son súper importantes. Son súper importantes porque me permiten darle sentido, coherencia a lo que estoy expresando de forma verbal o escrita. Se usa mal también. Si yo no tengo, imagínense que yo a un texto le saco solamente la palabra, la letra I, que conecta idea. O le saco a un texto el pero, o le saco a un texto el porque. Van a perder coherencia la idea. Entonces, tiene una función fundamental. Y en los colegios, en todos los colegios, porque un contenido del Ministerio de Educación, se tienen que ver los conectores y se ven en enseñanza básica y media. Según algunos estudiosos, hay cientos de conectores. Y es verdad, el lenguaje nuestro y el idioma español, sobre todo, es muy lindo y muy variado y tiene una inmensidad de fórmulas, una infinidad de fórmulas en cuales uno puede ocuparlo o utilizarlo para expresarse. Por lo tanto, los conectores es un contenido importante y que deben tener ustedes conciencia de ello. ¿Ok? ¿Se entendió? Ok, súper Sí, bien. profe. Ya, muy bien, ya. Estoy más clarito hoy día. Sí. Vamos con... Oh, me dijeron que sí. Entonces antes no fui claro. Vamos a compartir el ensayo. Este es el ensayo que lo estuvimos viendo la semana pasada y quienes no me creen y no estuvieron y se vienen integrando, lo pueden ver en YouTube. Yo lo leí. ¿Cierto? Leímos Yo lo leí nomás. Sí, este texto, yo le mostré todos los textos del ensayo y les dije que hoy los vamos a revisar. Sí. A ver, ¿quiénes hicieron el ensayo? Realmente. Yo. Yo lo leí la semana pasada, ahora no me recuerdo la verdad. Ya, muy bien. Profe, no he visto ningún ensayo. Bueno, Yo lo leí, pero no lo hice. No, el profe, ahora me acuerdo, dejó esto para leer, para hacerlo y después revisarlo. Y la semana pasada no lo revisó porque al parecer nadie respondió que lo había leído. Claro, ya. Pero no como ensayo como los mandan los otros profes. Sí, yo tengo este formato que es un formato viejo, la verdad, pero quería mostrarle este ensayo porque justamente este ensayo fue una prueba que se hizo como examinación a los jóvenes. Entonces, para que tuvieran un acercamiento mucho más auténtico, como va a ser la prueba de ustedes. Sí. Ahora, como les dije, la próxima clase yo les voy a enviar un ensayo así como lo han enviado todos los profesores. Pero como esto ya estaba planificado con ustedes, tengo que verlo igualmente.
Y este texto que está frente a ustedes, dijimos la semana pasada que es un texto que pertenece al mundo de la literatura. No es un texto no literario, esto no es un afiche publicitario, no es propaganda, y tampoco es un texto argumentativo. Este texto es del género narrativo y cuenta la historia de un padre que rescata a un hijo que se ha portado mal y después lo va retando en el camino porque no le ha hecho caso, se ha portado muy mal y no ha seguido el ejemplo de él, ni tampoco ha refrendado todo el esfuerzo de su madre que ya no está, que su madre que ya falleció. Para quienes tuvieron la clase pasada lo van a recordar. Sí. Entonces, vamos a ver las preguntas. ¿Ya? Vamos a ver las preguntas. Pucha, me perdió ahora, no sé cómo dije. Les voy a mostrar algunas preguntas que se hacen acá. Por ejemplo, en la 1 se pregunta, ¿cuál es el tema del texto? En el texto, el tema que sobresale, básicamente, es el sacrificio. Porque se muestra todo el sacrificio hecho por el padre y por la familia para criar a un niño que se desvió del camino y que terminó finalmente en un mundo oscuro, en un mundo de delincuencia, yo podría suponer, en un mundo que no es para el que fue criado por sus padres. Aquí, entonces la respuesta correcta era la B, sacrificio. Sacrificio. La 2, el padre lleva a su hijo sobre los hombros. Sobre sus hombros. ¿Y su hijo cómo iba? Iba mal el hijo, iba herido. Entonces, si ustedes contestaron sobre sus hombros, ya con eso ya está bien, porque es algo textual que yo puedo encontrar en el texto mismo si lo reviso. Por lo tanto, el padre llevaba a su hijo sobre su hombro, lo iba cargando después de haberlo rescatado. Muy bien. La 3 dice, el padre, la vamos a agrandar para que se vea un poco mejor. La 3 dice, el padre recuerda cómo era el hijo cuando pequeño con el propósito de retarlo como cuando era niño. El padre todo el tiempo va retando al hijo, lo va retando, le va enrostrando lo mal que se ha portado y por qué no le hizo caso a ellos, no siguió, ¿cierto?, sus consejos. Pero le va diciendo con cariño, entonces no es retarlo, es recordarle un episodio de la vida. Sí, me da la impresión de que el papá es como medio duro, tipo. Sí, sí. Si no, recuerdo un momento así como que lo encara. No tengo el papel. A ver, vamos explicando. ¿Le recuerdo un episodio de su vida? Sí. Le recuerdo un episodio de su vida. Pero más específicamente, ¿qué hace? Lo reta. Lo va retando a él. Le va reprochando su actuar en el texto. Le reprocha su comportamiento, que para eso no fue criado, ¿cierto? Se acuerda de la madre, le habla mucho de la mamá, de todo el sacrificio que hubo. Entonces, más específicamente, uno tiene que ir a eso, ¿cierto? En el texto se le reta como si fuera un niño, lo va retando el papá. Es bien subjetivo. 4. ¿Qué imagen de hombre aparece en el texto? La del padre se refiere. ¿Qué imagen yo puedo ver? Un padre que va que es castigador todo el tiempo, que es proveedor, porque lo está protegiendo. Protector. Exactamente. El padre lo rescata. Entonces, si lo rescata, lo está protegiendo, ¿no? Está protegiendo. Lo protege. Si bien lo reta durante un párrafo, igualmente el padre se hace cargo y lo va a rescatar de a dónde está este joven y lo lleva herido, lo salva de la situación en la que estaba, lo está protegiendo. ¿Ok? Luego vamos a la número 5. 5. En la 5, a ver, me fui. ¿Qué aspecto de la realidad contemporánea? En la 7. Ya. En la 5 dice,
¿Qué aspectos de la realidad contemporánea? Cuando se refieren a realidad contemporánea, se refieren a la realidad que estamos viviendo nosotros, en nuestros tiempos. Ahora. Se presenta en el texto. A, los problemas de crianza de los hijos. B, la libertad de los jóvenes para elegir. C, la falta de cariño entre padre e hijo. Y D, la relación madre-hijo. Aquí la respuesta correcta es la letra A. Se expone, ¿cierto?, la problemática de la crianza de los hijos. Se expone una problemática de que si bien este niño fue criado con amor, con aprecio por los padres, igualmente el hijo empezó a tomar malísimas decisiones. Entonces, si se fijan bien en el texto, se habla mucho del pasado por lo mismo, de la etapa donde él era un niño, donde el papá le muestra cómo fue criado, con el amor, con la dedicación de la madre y de él también, y aún así las cosas no funcionaron como los padres esperaban. La 6. ¿Cómo es el mundo que se representa en este cuento? Porque es un cuento, es una narración cortita y esos son cuentos. Cuando son narraciones más extensas, ya pasamos a una novela, por ejemplo, que en algún momento lo vimos. ¿Se habla de un mundo aquí, un cuento que habla de algo mágico? No, ¿cierto? No. ¿Se habla aquí de algo optimista? Pasemos a la C. ¿Hay optimismo aquí en esto, no? Si uno lee bien este cuento, se puede dar cuenta que incluso al final del texto, el papá le dice al hijo que ya no tiene ninguna esperanza incluso. Sí. Entonces, tampoco es optimista. Fantástico, no se habla de nada fantástico porque se habla de algo bien cotidiano, bien realista. Entonces, hay una visión bien fatalista aquí. Fatalista. Ya el papá dice, o da a entender en un momento, en el último párrafo, que no queda mucho por hacer en realidad por el hijo, que hay que dejarlo a su destino nomás. Número 7, el valor. Esto también se pregunta en algunas pruebas de lenguaje de segundo ciclo. ¿Cuáles son los valores que hay en el texto? ¿Qué valor representa mejor, de forma más precisa, lo que se acaba de leer? ¿El amor, el esfuerzo, la confianza o la solidaridad? Entre el amor y la solidaridad. El esfuerzo, sí, está como las dos cosas ahí. ¿Qué creen ustedes? El amor del padre al hijo. El amor. El amor del padre al hijo es una buena respuesta. El amor del padre al hijo. Hay amor acá, claramente. Claro, porque lo está rescatando. Es un acto de amor el que hace el padre ahí en el texto. Sí. Es un acto de amor. Es la letra A. Sí. La 8, número 8. ¿Qué característica de esta la podrían contestar todos sin haber leído el texto, de acuerdo a lo que yo he dicho nada más en este rato? ¿Qué característica del género narrativo está presente en el texto? A, informar un hecho. B, contar una historia. C, argumentar sobre un tema. O D, investigar sobre un acontecimiento. Si es propio del género narrativo, ¿qué será propio o característico del género narrativo? Contar una historia. Contar una historia, muy bien. Entonces la alternativa correcta es la B. En el género narrativo siempre se me cuentan una historia. Entonces la letra B, 8B. 9. Pregunta de desarrollo. Yo en algún momento les comenté que en la prueba van a venir en promedio 4 preguntas de desarrollo. Aproximadamente 4 o 5 preguntas de desarrollo. ¿Cuál es la actitud que tiene el padre mientras carga a su hijo? ¿Cuál es la actitud que tiene el papá? Pasividad, amoroso, cariñoso. Pero más que eso, ¿qué es lo que le dice? ¿Lo va retando o no? Le va enrostrando. Le va enrostrando. Le va enrostrando. La actitud que tiene el papá es de un papá que igual lo va retando, ¿cierto? ¿Cómo lo va se llamaría esa actitud? ¿Lo va encarando, profe? Una cosa lo va así. encarando también. Sí, sí. Pero Porque cariñosamente. Sí, es que eso cariñosamente, como lo dice por ahí... Es como encarador consejista.
Lo dijo, alguien dijo por ahí, cariñosamente, esa es una interpretación. ¿Se dan cuenta? Yo estoy interpretando que es cariñosamente. Sí, Pero yo puedo perfectamente decir que no era cariñosamente. claro, Que estaba fue furioso. que lo estaba retando y que lo estaba retando de una forma bien fuerte, bien firme, porque en el texto en ningún momento yo veo una palabra por ahí que le diga, le diga de una forma muy cariñosa. El papá lo que da, le da realidad de lo que ha ocurrido en la vida con él, de que se le crió con cariño, con amor, pero aún así, después de todo el esfuerzo que hicieron, él le ha pagado de una mala forma, que no fue criado para eso. ¿Se fijan? Entonces, la actitud del papá es la de un padre que le va enrostrando, le va encarando, le va diciendo las cosas como son, lo que hizo mal, lo va retando. Ya, a ver, pasemos a la Ya, esta la tenía mala. número 10. Luego viene otro texto, que es algo similar con lo que ustedes se van a encontrar. Se van a encontrar en la prueba con 4 o 5 textos de una plana, así como yo les he mostrado ahora. Este es un texto donde se habla de las ventajas de contratar personas mayores de 50 años en los trabajos, ¿cierto? También hablamos algo sobre eso la semana pasada porque lo leímos y nos dimos cuenta de que en este texto se está informando sobre por qué se está contratando personas mayores, cuáles son las características, las cualidades que tienen que hacen atractivo contratar a personas mayores. Eso se nos informa en este texto. Ahora, ¿cuáles fueron las preguntas que se hicieron sobre este texto? Aquí hay una donde se dice, en el siguiente fragmento, ¿a qué tipo de argumento corresponde lo subrayado? Macarena Silva, jefa de recursos humanos de la mayor empresa de aseo y seguridad del país, se siente bastante cómoda con tener gente con más de 50 años en el equipo, argumentando que siempre privilegiamos gente mayor porque es responsable y comprometida. Lo que está subrayado es algo a lo cual ustedes tienen que poner más atención, por algo está subrayado. Entonces después se pregunta, ¿cuál es el tipo de argumento que da esta señora? Si es un argumento que se basa en una causa y en un efecto, si se basa en datos y en hechos, si se basa en una generalización, en una autoridad que está hablando sobre el tema. Aquí lo que el argumento más adecuado, o la respuesta más adecuada es la respuesta en la letra A, porque aquí hay una causa y un efecto. Dice ella, siempre privilegiamos gente mayor porque, el por qué. Claro. ¿Por qué contratan personas mayores? Porque son más responsables y comprometidas. Entonces la causa de que contraten personas mayores de 50 años es porque son responsables y comprometidas. Hay una causa. ¿Cuál es la causa de contratar personas mayores? El efecto es porque son más responsables y más comprometidas. Es un argumento de causa y efecto. En algún momento tocamos este tema cuando vimos el texto argumentativo, pero ya en la primera clase. 11. El siguiente fragmento de la noticia. Ahí ya me entrega información de qué tipo de texto es que acabo de leer. ¿Cuál sería? ¿De acuerdo a esa pregunta? Siempre contratamos... Dice el siguiente fragmento de la noticia. Entonces, eso me indica que el texto que leí anteriormente para responder esta pregunta es una noticia. ¿Se fijan? Se me entrega la respuesta inmediatamente de qué tipo de texto fue el que leí. Pero no está en la respuesta. No, me refiero a el texto sobre el cual estamos respondiendo estas preguntas es una noticia. Lo que, miren, si vamos atrás, la clase pasada nosotros vimos la noticia como texto. Sí. Entonces, si yo voy atrás, ¿esto qué es? ¿Una noticia o no? Es una noticia. Los que vieron la clase pasada, donde yo expliqué
En la penúltimo párrafo sale ahí lo que destaca la persona de recursos humanos. Sí, miren, les voy a hacer esta pregunta. ¿Este es un texto que pertenece a la literatura o que no pertenece a la literatura? A simple vista. No pertenece a la porque- literatura. No pertenece a la literatura porque es un texto informativo. Y más específicamente es una noticia. Del diario La Tarde sale ahí incluso. Entonces, eso uno tiene que tenerlo claro al momento de enfrentarse al texto. Esta es una noticia. Y aquí lo confirma. El siguiente fragmento de la noticia. ¿A qué parte del texto periodístico corresponde? Tienen más cualidades, son más confiables, pueden llegar a ser líderes de grupos de trabajo por sus experiencias previas. La semana pasada vimos las partes de la noticia y dijimos que en una noticia hay un epígrafe que en este caso no lo tiene claramente, no lo tiene diseñado, que es la parte que va sobre el titular. Aquí podríamos decir que el epígrafe es Diario La Tarde, ¿no? Claro. Pero luego viene un titular que dice las ventajas de contratar personas mayores de 50 años. Ese es el título, ¿no? El titular de la noticia. ¿Y qué viene después del titular de la noticia? Esta parte que está aquí. ¿Cuál sería, de acuerdo a lo que nosotros vimos? Si alguien recuerda. Sería el titular, la bajada, el cuerpo o el epígrafe. ¿El cuerpo? No. Ay, pero que no viene el texto. Este es el titular. Luego del titular. ¿El epígrafe? No. No. Ay, que no es tu nombre. Lo que viene después del titular, aquí, que la bajada. es la bajada del titular, donde se amplía la información que entrega el titular. El epígrafe va antes, siempre es lo que está antes del titular. Entonces viene el título o titular, luego viene la bajada, y luego viene el cuerpo de la noticia, todo eso. ¿Ya? Por lo tanto, es la bajada, es la letra B. 11, letra B. Bajada. 12. Según el texto, ¿cuál es la diferencia entre los trabajadores jóvenes y los contratados con más de 50 años? Esta es una respuesta que es literal. ¿Cuál es la diferencia entre los jóvenes y los adultos, cierto? ¿Cuál es la diferencia? Yo si voy al texto y lo veo con detención, para quienes lo hicieron, que no fueron muchos, porque me doy cuenta, dice acá, miren, dice. Pero porque ellos cambian más permanentemente de trabajo. Muy bien. Dice, aquí dice, Silva destaca además la estabilidad y liderazgo de los adultos, se transforman por aquí les voy a mostrar que dice, dice claramente acá, dice, lo que se traduce en ser más fiel a la empresa que lo contrató. A diferencia de los jóvenes, antes habla de los adultos, de las personas mayores, pero los jóvenes, ¿cuál es la diferencia con los jóvenes? Que los jóvenes buscan un cambio permanente en sus cargos, ¿cierto? Que les permita ascender a un puesto mejor y obtener un mejor salario. Es más rápido el cambio que ellos quieren. Claro, los jóvenes quieren mayores cambios. Las personas mayores lo que quieren es estabilidad. Entonces, los jóvenes buscan permanentemente cambiar permanentemente de trabajo, ¿cierto? Entonces la letra A, la 12 es la letra A. Luego, la 13, esta es una pregunta de vocabulario, por eso que yo les daba vocabulario en la guía. Dice, en el siguiente fragmento, estas personas ofrecen calidad en su trabajo y están enfocados, les va a aparecer una pregunta sí en la prueba, sí o sí, se lo firmo. Aparece enfocados en negrita o ennegrecido a cumplir su objetivo. Luego dice, ¿qué término o palabra puede reemplazar a la palabra destacada, es decir, a la que está en negrita, sin que pierda el sentido de la oración? Si yo
dentro de estas 4 alternativas, ¿por cuál podría reemplazar la palabra enfocado sin que cambie el sentido de la frase o del texto? Orientados. 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 Muy bien, Sí. orientados. Orientado es la palabra que no me cambia el sentido. Orientado quiere decir enfocado, dirigido hacia algún lugar. Y en este caso yo podría poner aquí, orientados a cumplir su objetivo. ¿Se fijan? No cambian nada. Yo podría decir, estas personas ofrecen calidad en su trabajo y están orientados a cumplir su objetivo. No me cambia el sentido. Por lo tanto, la más adecuada es la letra C. Sí. 14. ¿Qué función cumple el conector? Justamente lo que hablamos. ¿Qué función cumple el conector destacado? Por último, la directora Fabiola Villanueva recomienda que para ellos, aquí si se me pone en negrita esto, me dice, ¿qué función cumple ese conector? Por último, A, restringe la información, B, amplía, La C. C, da coherencia y cohesión, y D, soluciona amplía la inconvenientes. argumentación. ¿Cuál creen que Por es último, ya la está respuesta terminando. correcta? La C. La veo la C. La C. La correcta es la A. La A, ¿Por qué restringe la la A? información, termina Porque una termina información. la información, Ah, sí, ahí está. porque dice restringe. Restringir es que uno le va a Es poner cuando un ya límite termina la información. Exacto. Yo les dije que había que este por último, de hecho se los mencioné por lo mismo. El conector por último, como lo dice, me va a poner fin a algo, me va a restringir algo, le va a poner límite a la información. Entonces, por último, la directora Fabiola Villanueva está dando lo último que se va a entregar como información y nada más. Entonces, por último me dice lo que viene y después nada más. ¿Me entienden? Entonces, restringe la información. No va a haber más información. Entonces, la letra A. 14A. Ahora vamos a checar esto. Seguido la información. Nos va a quedar, no nos va a alcanzar el tiempo nuevamente. Andar en bicicleta. Vamos a poner este texto. Andar en bicicleta. También, la clase pasada leímos este texto y que habla sobre los beneficios de andar en bicicleta, tanto físicos, mentales, como para el medio ambiente. Sí. Luego, vamos a agrandarla, vamos a ver si alcanzamos un par de preguntas más. 16. Dice, ¿para qué grupos de la población son más beneficiosos los efectos de andar en bicicleta? En el texto sale esa información ahí, está literal, está escrita en el mismo texto, no tengo que interpretar nada. Y sale que para los grupos que es más beneficioso andar en bicicleta es para el grupo de personas que están en etapa escolar y para las personas de edades más avanzadas. Pero aquí hay 2 respuestas que dicen lo mismo. Es que sale para el grupo más beneficioso, que son en la etapa escolar y los adultos mayores, o como dice, edad avanzada. Sí, Ya, ellos son los que se ven más beneficiados porque llevan una vida más Por un tema sedentaria. de circulación del cuerpo, de los huesos. Entonces, si usted pone así tal como está escrito en el texto, la respuesta va a estar buena. Va a estar buena. ¿Ya? Los grupos de la población que son más beneficiosos, para los cuales son más beneficiosos los efectos de andar en bicicleta, sale ahí clarito en el texto, es para la etapa escolar y para la edad más avanzada. Ya. Y la 16 dice, ¿cuál es el propósito o objetivo del texto? Si ustedes leen bien el texto, se dan cuenta que, ¿cuál es? La D. Yo creo. La D. El texto me busca convencer sobre los beneficios de andar en bicicleta. Todo el tiempo trata de convencerme. Así que es la letra D. Hasta aquí alcanzamos, se nos fue el tiempo. Para los que no leyeron el ensayo, no lo hicieron, van a tener la oportunidad de terminarlo. Y para los que lo hicieron,
lo terminamos de revisar la próxima clase, porque se nos fue el tiempo, lamentablemente. Profe, mándelo por la página del colegio Y mejor. les voy a enviar nuevamente, ¿ya? Ay, por favor. Nuevamente. Pero Ya. tienen que hacerlo esta vez, por favor. Gracias por enviármelo, yo lo Ya lo hice. hice, ya. Ya, se me va a acabar el tiempo, así que buenas noches, que estén bien, Pucha, chao, que le estudien. vaya bien. Cuídense. Chao, profe, que esté bien. Hasta luego. Bien.